Mis compañeros de la escuela se burlaban de mis sueños de ser actor, nadie imaginó que un día me verían en la alfombra roja, recibiendo premios. Cuando pienso en esos días de secundaria, puedo sentir todavía el eco de las risas que llenaban los pasillos cada vez que alguien mencionaba mi nombre. No eran risas amables ni compartidas por amigos. Eran risas llenas de burla, de desdén, y yo era el blanco favorito. No sé en qué punto se hizo evidente para todos que mis sueños eran demasiado ambiciosos, demasiado altos para el chico enclenque y callado que caminaba con la cabeza baja. Pero se enteraron, de alguna manera, y lo usaron para hacerme sentir insignificante. Mis compañeros siempre parecían disfrutar reduciéndome a nada. Una vez, cuando les conté que quería ser actor, ellos hicieron una especie de obra de teatro improvisada en la cafetería. Imitaban cómo, según ellos, sería yo en una audición, temblando de miedo, olvidando mis líneas, tropezando y haciendo el ridículo. La escena provocó carcajadas y un aplauso sarcástico que nunca olvidaré. Yo estaba allí, con mi bandeja de comida, sintiéndome pequeño y ridículo, y, por un momento, pensé en renunciar. Pero algo en mí no se rindió. Mi madre siempre me decía, los sueños solo parecen imposibles hasta que alguien los hace realidad. Ella creía en mí incluso cuando yo no podía. Y a pesar de la humillación diaria, encontré un refugio en mi habitación, practicando monólogos frente al espejo y dejando que las historias me transformaran en algo más que ese adolescente delgado y ansioso. Con los años, las cosas no mejoraron del todo. Mi adolescencia fue un terreno árido en el que las amistades eran pocas y los enemigos, muchos. Recuerdo como uno de los chicos más populares, Hugo, hacía de mi vida un infierno. No se conformaba con insultos, siempre encontraba nuevas maneras de hacerme sufrir. Una vez, convenció a casi toda la clase de ignorarme durante semanas, como si yo no existiera. Era su versión de una broma cruel, pero para mí, fue una forma de exilio. Me dolió. Me hizo sentir que estaba solo en el mundo. La universidad fue un poco mejor. Finalmente, me sentí libre de reinventarme, aunque las inseguridades seguían ahí, como sombras que nunca se desvanecían del todo. Sin embargo, encontré mi camino al unirme a un club de teatro local. Era como si las palabras de mi madre resonaran en cada escenario en el que actuaba. Allí, no era el chico que todos despreciaban. Era alguien más, alguien fuerte, alguien digno de ser visto. La primera vez que interpreté a un personaje importante y escuché los aplausos sinceros, sentí una chispa que no había sentido nunca. Era como si finalmente tuviera el poder de cambiar la historia que la gente había escrito para mí. La primera venganza, si así podía llamarse, llegó de manera inesperada. Durante uno de esos festivales de teatro estudiantiles, donde varias universidades competían, nuestro grupo fue seleccionado para representar una obra frente a un jurado importante. Mi actuación llamó la atención de un director que buscaba nuevos talentos, y, de repente, mi mundo se llenó de audiciones y oportunidades. No fue fácil, pero conseguí un pequeño papel en una serie de televisión. La misma gente que antes se burlaba de mí comenzó a prestarme atención. Noté como algunos de mis antiguos compañeros de secundaria, incluso Hugo, empezaban a seguirme en redes sociales, dejando comentarios genéricos y alabanzas que no se sentían del todo genuinas. Aún así, esa era solo la antesala de algo más grande. Me esforcé, trabajando horas sin fin, rechazando roles que sentía que no hacían justicia a lo que yo sabía que podía hacer. Todo se construyó hasta el día en que obtuve mi primer papel importante en una película independiente. Era un drama emocional, de esos que te exigen desgarrar tu alma en cada escena. La crítica me adoró, y mis inseguridades comenzaron a disiparse. No se trataba solo de fama, se trataba de que finalmente sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Cuando la película ganó premios, mi cara apareció en portadas de revistas y la alfombra roja se volvió parte de mi realidad. Pero en el fondo, aún había un vacío, un deseo insaciable de demostrarle a todos, especialmente a Hugo, que el chico al que alguna vez despreciaron no era un fracaso. Mi oportunidad para eso llegó durante una gala benéfica a la que me invitaron como actor emergente del año. Llevé a mi madre conmigo. Ella lucía hermosa y orgullosa, más de lo que había estado en años. Fue como si la vida nos diera un premio compartido por haber soportado tanto.
Esa noche, por pura casualidad, vi a Hugo. No me reconoció de inmediato. Estaba más viejo, más cansado, y había algo en su mirada que no había visto antes, arrepentimiento. Se me acercó cuando mi nombre fue anunciado para recibir un premio especial, y creo que fue en ese momento cuando conectó los puntos. Él, el chico popular que me hizo miserable, ahora era solo un espectador en mi historia. Después del evento, Hugo se me acercó, torpemente, intentando iniciar una conversación. Habló de lo impresionado que estaba, de cómo siempre había sabido que tenía talento. Mentiras. Su sonrisa parecía desesperada, un intento débil de acercarse a alguien a quien antes había destruido. No sentí lástima ni odio, solo una especie de vacío que no esperaba. Mi venganza ya había ocurrido. Había triunfado sin necesidad de rebajarme a su nivel. Eso era más poderoso que cualquier confrontación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Las emociones humanas son complicadas. Unos meses después, recibí una llamada inesperada de uno de los antiguos amigos de Hugo. Me pidió que lo viera, que había algo importante. Mi instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad me venció. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Hugo había estado viviendo una mentira, atrapado en un matrimonio infeliz, con una carrera que se desmoronaba. Su vida perfecta era una fachada. Sus acciones crueles de antaño eran reflejos de sus propias inseguridades. Y ahora, estaba solo, viendo cómo la vida que construyó se caía a pedazos. No busqué consuelo en su sufrimiento. De hecho, me hizo sentir aún más agradecido por el camino que había recorrido. Porque, a diferencia de él, yo tenía algo real, mis sueños, el amor de mi madre, y la fuerza de haberme construido a pesar de todo. Al ver la vulnerabilidad de Hugo, un pequeño rayo de compasión me atravesó. Sabía lo que era ser rechazado, y aunque nunca querría estar en sus zapatos, no podía evitar sentir que su sufrimiento era una especie de justicia poética. Después de todo lo que había soportado, parecía que el destino había decidido darle una lección. La pregunta era, ¿debería yo hacer algo al respecto? La vida siguió su curso. Mis proyectos cinematográficos comenzaron a acumularse, y cada vez que recibía un nuevo guión, sentía que mis sueños estaban más cerca de la realidad. La aceptación que alguna vez anhelé de mis compañeros de clase se había transformado en un torrente de admiración y respeto por parte de personas en la industria del entretenimiento. Mi vida personal también floreció. Comencé a salir con Laura, una actriz talentosa que conocí en un set de filmación. Ella era todo lo que había buscado, comprensiva, apasionada, y sobre todo, una compañera que compartía mis sueños. Sin embargo, la sombra de Hugo seguía ahí, acechando en los rincones de mi mente. Un día, mientras revisaba algunos correos, me llegó uno inesperado. Era de un director que estaba realizando una película sobre los años de secundaria y cómo las interacciones de los estudiantes formaban su futuro. Buscaba a alguien que pudiera interpretar un personaje que representara el pasado, un chico marginado, el blanco de las burlas. La curiosidad me llevó a aceptar la invitación para conocer al director. Cuando llegué a la reunión, descubrí que el director no era otro que el mismo Hugo. Al verlo, me sentí transportado a aquellos días oscuros, y aunque había superado mi historia, su presencia me llevó de vuelta a momentos que prefería olvidar. Aún así, había un cambio en él. La vergüenza de su pasado era evidente en su rostro, y no pude evitar sentir una mezcla de rencor y compasión. La reunión fue tensa. Hugo intentó disculparse, diciendo que había sido un idiota en el pasado, que no había comprendido el impacto de sus acciones. Su tono era sincero, y mientras hablaba, podía ver el dolor en sus ojos. Quizás la vida lo había enseñado de la manera más dura. Pero yo no estaba allí para reanudar viejas amistades. La propuesta de la película era intrigante. Si lo hacía bien, podría ser un testimonio de lo que había pasado, una oportunidad para poner en tela de juicio las dinámicas del bullying y el impacto duradero que puede tener en la vida de una persona. Con cada palabra que Hugo pronunciaba, me sentía dividido. ¿Era posible que esta película pudiera ser una forma de venganza, no en el sentido de hacerle daño, sino de darle voz a mis experiencias y las de otros?
Decidí que sería una oportunidad para contar mi historia desde la perspectiva de alguien que había sido víctima. Accedí a participar, a pesar de la reticencia inicial. Los días de rodaje se convirtieron en un torbellino emocional. Hugo no solo era el director, sino también el actor principal. A medida que interpretaban nuestras escenas, comenzaron a fluir recuerdos. La autenticidad de mis emociones al revivir esos momentos me sorprendió. A veces, me encontraba en el set, enfrentando a Hugo en la pantalla, reviviendo nuestra historia y sintiendo el peso de la venganza, pero también la posibilidad de redención. La dinámica entre nosotros cambió sutilmente. Mientras filmábamos, hubo momentos de camaradería. A veces, en el descanso, hablábamos de cómo la vida nos había tratado desde esos días difíciles. Hugo se abrió sobre su matrimonio fallido y cómo había estado viviendo en la sombra de su éxito anterior. Contó cómo había sentido la presión de mantener una imagen perfecta mientras, por dentro, todo se desmoronaba. En esos momentos, sentí que comenzaba a ver al chico que había estado detrás del matón que conocía. Era una revelación, un nuevo giro que nunca hubiera esperado. Pero no todo estaba resuelto. Durante el rodaje, surgieron viejos fantasmas. La rivalidad no se desvanecía fácilmente. Una noche, después de una escena particularmente intensa, Hugo me llamó a su oficina. Cuando entré, me encontré con una pared llena de fotos de nosotros en la secundaria. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Me confesó que no solo se había dado cuenta de lo mal que me había tratado, sino que sentía que aún no había hecho las paces con su pasado. Esa noche, mientras conversábamos, me encontré atrapado entre el deseo de venganza y la posibilidad de redención. Hugo propuso que grabáramos un documental junto con la película, una mirada cruda y sin filtros a nuestras vidas, a cómo los errores de uno pueden afectar al otro de maneras impredecibles. Pensé en mi madre, en cómo siempre había querido que yo fuera lo mejor que podía ser, y en cómo una parte de mí aún deseaba que Hugo entendiera el impacto de sus actos. A medida que el rodaje avanzaba, empecé a sentir que quizás podía encontrar una forma de cerrar ese capítulo de mi vida, no a través de la venganza, sino permitiendo que el perdón se convirtiera en mi historia. Sin embargo, las viejas heridas no cicatrizan tan fácilmente. En una escena clave, la emoción se desbordó, y mientras interpretábamos un momento cargado de tensión, no pude evitar soltar todo lo que había guardado, mi rabia, mi dolor, la impotencia de aquellos años. La escena se volvió real, y las lágrimas fluyeron. Hugo, por su parte, se quebró. Era como si el peso de sus acciones lo aplastara en ese instante, y finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. La filmación concluyó, y el producto final fue más de lo que había imaginado. La película no solo capturó mis luchas, sino que también se convirtió en un espejo para Hugo, quien se encontró en el camino de la redención. La premiere fue un torbellino de emociones. Las críticas fueron abrumadoramente positivas. La gente aplaudía y lloraba en las partes más emotivas, pero yo solo podía pensar en cómo había llegado tan lejos. En los días siguientes a la premiere, los medios comenzaron a publicar historias sobre nosotros. Había un nuevo enfoque sobre lo que había sucedido en la secundaria, pero también sobre la posibilidad de redención. Las entrevistas se convirtieron en un espacio para discutir la importancia de la empatía y el perdón. Hugo se convirtió en un defensor de los problemas de acoso escolar, usando su historia para ayudar a otros. Yo, por mi parte, tomé el escenario para hablar sobre el poder del arte para sanar. A medida que el tiempo pasaba, la gente empezaba a olvidarse de lo que había pasado en el pasado. Mi vida se convirtió en una montaña rusa de éxito y reconocimiento, pero en el fondo, sabía que la verdadera victoria no estaba en la fama o en los premios, sino en cómo había transformado el dolor en algo hermoso. Sin embargo, el camino hacia la paz no fue sencillo. Hubo días oscuros, momentos en los que la sombra del pasado parecía acecharme de nuevo. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales, encontré un comentario de un viejo compañero de clase que todavía se burlaba de mí. El impulso de responder, de defenderme, fue fuerte. Pero en lugar de eso, decidí dejarlo pasar. Me recordé a mí mismo que su opinión ya no importaba. Era libre de esas cadenas. Después de un tiempo, la película se convirtió en un éxito internacional, y fui invitado a festivales de cine por todo el mundo.
La redención de Hugo se reflejó en mí, y aunque nunca olvidaría las cicatrices de mi pasado, había logrado convertir ese sufrimiento en algo poderoso. Y, al final, comprendí que la venganza no siempre se trata de castigar a los que nos hicieron daño, sino de superarlos y encontrar la fuerza para seguir adelante. La historia de nuestras vidas se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. En una gala reciente, mientras miraba a la multitud aplaudir, sentí una oleada de gratitud por las lecciones aprendidas. Los antiguos dolores se desvanecieron lentamente, y comprendí que, a pesar de las dificultades, había logrado hacer de mi vida una obra maestra, un viaje de transformación y fortaleza. Fue entonces cuando la vida me sorprendió una vez más. Durante una entrevista, me preguntaron si había algo que cambiaría de mi pasado. Sin pensarlo, respondí, no, porque todo me llevó aquí. Cada lágrima, cada risa, cada paso que di me llevó a donde estoy ahora. La venganza no tiene poder sobre mí. Lo que importa es cómo elijo vivir mi vida hoy y en el futuro. Y así, mientras los focos iluminaban mi camino, supe que no solo había superado el desprecio, había encontrado la verdadera fama en el amor, la compasión y la comprensión de que nuestras historias, por más dolorosas que sean, pueden ser el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza y redención.